Y continuamos en nuestro programa. Y a propósito de lo que fueron los comicios del 15 de octubre, tuvimos la oportunidad de hacer seguimiento al trabajo que vienen realizando los acompañantes internacionales. De hecho, nos encontramos en la Unidad Educativa República de Panamá, en el estado Vargas. Uno de ellos es conocido por ustedes porque lo entrevistamos en las Naciones Unidas durante la conferencia y la sesión anual de este organismo. Nos referimos al profesor de estudios latinoamericanos de la Universidad Pública de la Ciudad de Nueva York, Daniel Chao. Bienvenido. Gracias, Boris. Cuéntanos a propósito de tu experiencia en Venezuela. ¿Qué centros electorales vistes y cuál es tu percepción del proceso? Ha sido una gran experiencia. Hemos visitado como 5 centros en Vargas, en Miranda. Todo está marchando muy tranquilo, muy bien. Los centros de votación están muy llenos, con un pueblo entusiasmado para participar en las elecciones. Hemos visto varios partidos políticos diferentes. Entonces yo creía que era importante llegar aquí para contrarrestar toda la propaganda que se oye en los Estados Unidos, que aquí se está viviendo una dictadura y que todo en Venezuela es malo. Has tocado un tema que es importante porque si a nivel internacional un país ha criticado especialmente el proceso electoral venezolano, es el país del cual tú vienes, Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump ha hecho afirmaciones como que las elecciones en Venezuela no son transparentes, que no existen acompañantes o observadores internacionales imparciales y que se trata de un proceso manipulado. Tú que eres ciudadano norteamericano y que eres profesor de la Universidad Pública de Nueva York, ¿compartes este criterio? Creo que los mismos Estados Unidos podría aprender muchísimo del proceso electoral aquí en Venezuela. Como había dicho, hay muchas personas participando, los centros están llenos de los ciudadanos, porque en los Estados Unidos hay muchas personas que no participan, porque no se identifican con las elecciones, entienden que son 2 candidatos burgueses que no representan a sus intereses, pero aquí hemos visto un pueblo que tiene mucho entusiasmo en participar. En América Latina, si hiciéramos una escala, un ranking, si se puede decir de esa manera, de lo que son la transparencia y la tecnología de los procesos electorales, ¿en qué lugar tú ubicarías a Venezuela? Bueno, yo veo a Venezuela que está muy arriba. Hemos visto aquí un sistema muy sofisticado, muy transparente, muy participativo a todos los niveles. Entonces, de verdad que admiro mucho a ese proceso. Tú has venido realizando un trabajo en la Universidad Pública de la Ciudad de Nueva York. De hecho, tenemos unas imágenes que grabamos el pasado mes de septiembre. En esta universidad tú te encargas de la Cátedra de Estudios Latinoamericanos. Cuando tú hablas con tus estudiantes y te toca precisamente tocar ese tema de Venezuela, ese contraste que existe entre la realidad mediática y la realidad que tú has podido apreciar en nuestro país, ¿cuál es el mensaje que tú les transmites a ellos? Bueno, ellos llegan con muchos estereotipos, porque lo que se oye allá en CNN y en Fox y en la grande prensa, los grandes medios de distracción, es 100% negativo. Entonces yo creo que es importante ese intercambio, que los mismos norteamericanos pueden llegar aquí, un país de tranquilidad, un país de un pueblo que quiere a la paz y que pueden ver con sus propios ojos, de Miranda, Vargas, a Caracas, el proceso que se está llevando a cabo, que aquí hay un gobierno responsable que se preocupa mucho por la alimentación y la vivienda del pueblo, todo lo contrario de lo que se dice allá en la prensa. Durante el trabajo de acompañamiento internacional que ustedes han realizado, ¿han tenido algún tipo de limitante? ¿Han tenido algún tipo de solicitud que ustedes hayan hecho al Poder Electoral y que les haya sido negada? No, hemos podido caminar libremente, hablar con quien nos da la gana de cualquier partido, a visitar cualquier centro, cualquier vecindario. Ha sido un proceso muy abierto. ¿Qué centros visitaste en el domingo en la mañana y qué viste? ¿Qué te dijo la gente? ¿Qué pudieron palpar ustedes en ese acompañamiento? Visitamos como 5 centros allá en Miranda. Fueron escuelas y centros comunitarios, conversamos con varias familias ahí, nos plantearon que el proceso fue más o menos rápido, pudieron entrar y salir, que todo fue muy eficaz, y en las conversaciones que tuvimos todo parecía muy normal. Obviamente esto que tú dices es bastante significativo,
porque pareciera que esta realidad de un proceso electoral rápido, con avanzada tecnología y con totales libertades, no se está percibiendo en el exterior. La pregunta que yo te haría es lo siguiente: una vez que tú regreses a Estados Unidos, ¿cómo harías tú para dar a conocer esta realidad, la verdadera realidad de lo que está pasando en Venezuela? Sí, siempre queremos abrir más espacio para conversar con el pueblo allá. Hasta ahora el pueblo norteamericano es prisionero de los grandes medios de comunicación o de distracción, como decimos. Entonces hay que abrir esos espacios de educación popular, hay que entrar en la prensa alternativa para que puedan ver otra imagen de Venezuela, porque realmente es un interés político que tiene Trump y el gobierno en atacar a Venezuela. Para ellos Venezuela representa un peligro porque Venezuela se niega a doblegar frente a los poderes del mundo. Entonces ellos tienen miedo a un Venezuela, a un Cuba, a Irán, a cualquier país que ellos no pueden controlar. ¿Cómo tú ves la izquierda en América Latina? Obviamente durante el inicio de la Revolución Bolivariana, por el comandante Hugo Chávez, vivimos una especie de auge de la Revolución Bolivariana. Muchos países se incorporaron a esta onda progresista, como Ecuador, Brasil, Argentina, Bolivia, Nicaragua, y Cuba dejó de estar sola. Sin embargo, ya hace 2 años, el presidente Rafael Correa introdujo un concepto que para muchos se está convirtiendo en realidad, que es la restauración conservadora, el retorno de la derecha. ¿Crees tú que esta contraofensiva de la derecha en América Latina va a consolidarse o podría haber una contrarrevolución de la izquierda? Bueno, hay que analizar eso bien profundo con la guerra económica contra Venezuela. Ahora Trump pronunció una nueva hostilidad contra Cuba con ese pretexto de que Cuba utilizó alguna forma de terrorismo para herir a los embajadores. Nadie cree ese cuento, pero están buscando justificar esa nueva ola de represión. Ellos quieren ver una derecha fuerte que domina en todos los países latinoamericanos, pero Venezuela se mantiene fuerte. Brasil está pasando por un momento de crisis, pero esperamos que Lula puede volver a ganar de nuevo dentro de un año. Ecuador está firme, Bolivia, pero vamos a tener que esperar y ver. Es muy importante que las fuerzas izquierdistas se unen y que siguen luchando en ese espíritu del chavismo. Vamos ahora a un escenario hipotético. ¿Qué pasaría en América Latina si la revolución bolivariana fuera acabada, como es el deseo manifiesto de la administración de Donald Trump? Sería un gran choque no solamente para América Latina, sino para el pueblo norteamericano y para los pueblos humildes del mundo. Entonces hay que defender a la revolución bolivariana de toda costa. Esperamos que eso no suceda. Aunque el pueblo venezolano está pasando un momento dificilísimo ahora con la guerra económica, ellos entienden perfectamente que el regreso de la derecha, los tiempos de Carlos Andrés Pérez y los dictadores del pasado, representaría un grande paso hacia atrás, no solamente para Venezuela, pero para el mundo entero. ¿Cómo calificarías tú la política exterior de Donald Trump hacia América Latina y sobre todo hacia Venezuela? Fascismo, vamos a llamarlo por lo que es fascismo, es violencia, es hipocresía. Si de verdad Trump importaría un pepino, como se dice, de los derechos humanos, él de una vez cortaría toda la ayuda a Israel, que está masacrando a los palestinos y desplazando a los palestinos a diario. Cortaría toda la ayuda a Arabia Saudita, que viola todos los derechos humanos. Entonces, cuando ellos utilizan este discurso, es una forma de manipular la conciencia. A Trump y al gobierno norteamericano nunca le ha importado por un segundo nada de humanitarianismo. Sin embargo, dentro de Venezuela hay sectores que piensan distinto a ti, inclusive tú que eres ciudadano norteamericano, y ven al gobierno norteamericano de Donald Trump como una especie de panacea que va a lograr que ellos alcancen lo que no han podido alcanzar durante muchos años, que es derrocar a la revolución bolivariana. ¿Cuál tú piensas de estas posturas que coexisten dentro de Venezuela?
Yo veo Trump a diario cortando todos los programas de salud, de alimentación, de empleo en los Estados Unidos, y él quisiera hacer lo mismo a través de América Latina entera. Entonces alguien en Venezuela que vea a Trump como una esperanza tendría que ser completamente enajenado de la realidad venezolana y la realidad latinoamericana. Bien, estamos escuchando entonces al profesor de estudios latinoamericanos de la Universidad Pública de Nueva York, Daniel Shaw. Ya prácticamente se nos está acabando el tiempo, ya el equipo de producción me está haciendo la seña de que nos quedan pocos segundos. Quisiera que compartieras tú como ciudadano norteamericano un mensaje con el pueblo de Venezuela que nos está viendo a través de nuestro canal. Manténganse fuertes, no podemos imaginar lo difícil que son esos momentos con la crisis económica, pero esa es la misma intención del imperio estadounidense, de sofocar a ustedes, de regresarlo a los tiempos de la colonia, para poder de nuevo dominar los recursos naturales de Venezuela. Entonces eso es lo que ellos, la clase dominante norteamericana, jamás podría perdonar, que Venezuela sea digno y soberano. Bien, ustedes lo escucharon, Daniel Shaw, profesor de estudios latinoamericanos de la Universidad Pública de Nueva York. Agradecemos su presencia en este segmento de nuestro programa. Y bueno, vamos a una pausa, pero no se vayan, porque al regreso vamos a continuar compartiendo con ustedes todo lo que ha sido este proceso electoral del 15 de octubre, elecciones regionales, el pueblo decide. Vamos a una pausa y al regreso continuamos con más de nuestro espacio. Ya venimos.